having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Con el inicio del segundo semestre del año se da comienzo también a la temporada de preparación y presentación de la declaración de renta para las personas naturales. ¿Cuáles son las fechas claves para la declaración de renta durante este 2025? ¿Quiénes deben declarar y qué pasa si no lo hacen? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los contribuyentes y que trataremos de resolver en este episodio de Economicast, el podcast de Portafolio. Soy Javier Acosta y en este episodio de Economicast hablaremos con Ángela González, directora ejecutiva de impuestos de eWay Colombia, a quien le doy la bienvenida. Ángela, ¿cómo está? Javier, muchísimo gusto, muy bien, gracias. Bueno, Ángela, comencemos a hablar de qué es, en términos técnicos, la declaración de renta. Bueno, la declaración es un reporte que de manera anual diversos contribuyentes, entre ellos las personas naturales, que será el grupo al cual nos refiramos en esta conversación, deben presentar a la autoridad tributaria para reportar diversos conceptos que por ley deben ser reportados y la totalidad de sus ingresos con base en los cuales se determina su carga tributaria. Ángela, y digamos este año, ¿cuáles son esas fechas claves en las que los contribuyentes deben presentar este reporte? Deben decirle a la autoridad tributaria, en este caso la DIAN, cuánto tienen y cuánto, digamos, han gastado para hacer su contribución. Sí, en efecto, cada año se genera un calendario tributario que precisamente busca informar cuál es el último plazo que tienen los contribuyentes para presentar la declaración. Para el año 2025, específicamente, en donde se prepara la declaración relacionada con el año 2024, los plazos inician el 12 de agosto y se mueven diariamente o transcurren diariamente en días hábiles hasta finalizar en el día 24 de octubre. Entonces son un poco menos de 2 meses durante los cuales cada día va a tener último plazo un determinado grupo de contribuyentes y ese día o esa fecha va a depender del número de identificación tributaria del NIT que le haya sido asignado a ese contribuyente. Para el caso de nosotros los colombianos, eso de NIT coincide con el número de cédula de ciudadanía. Entonces, los 2 últimos dígitos de dicho número serán los que permitan ubicarnos en el calendario tributario y saber exactamente cuál es ese plazo. Ese plazo lo que determina es, digamos, la oportunidad o no en la presentación de la declaración. Cualquier tardanza, así fuese de un día o fracción de día, implica la generación de sanciones y eventualmente de otras consecuencias. Ángela, usted dice que estas fechas son la fecha límite, es decir, que un contribuyente si quiere pagar el día de mañana o hacer su presentación, porque no siempre tienen que pagar, tienen que hacer su declaración, ¿lo pueden hacer desde ya? ¿Desde qué momento lo pueden hacer? ¿O simplemente tienen que regirse a esas fechas límites que hay? Esa es la fecha límite, pero por supuesto que el contribuyente puede e idealmente debería hacerlo con antelación, digamos que para prever cualquier inconveniente. Entonces, una vez la plataforma correspondiente al año grabable y el respectivo formulario del año grabable están ya disponibles en el portal de la autoridad tributaria, ya se puede hacer la presentación. Ángela, este año
veremos reflejados algunas novedades en el pago de impuestos, teniendo en cuenta que recientemente salió una reforma tributaria del gobierno Petro y digamos avanzan digamos el recaudo con mucho más intensidad en este gobierno. Este año vamos a tener alguna novedad, algo que en anteriores declaraciones no habían y que este año sí habrán. Realmente no, realmente los grandes cambios que surgieron con la reforma tributaria del año 2022 empezaron a regir a partir del año gravable 2023. Es decir, estas declaraciones que se empiezan a presentar en los próximos meses serían las segundas declaraciones que se presenten en vigencia de dicha reforma. Entonces, realmente no hay grandes cambios. Sí hay, por supuesto, como suele encontrarse todos los años, actualización de diversas cifras, diversos topes que año tras año deben reflejarse en esa declaración de renta, actualización en virtud de la unidad de valor tributario y otros temas, digamos, que anualmente se deben reflejar en la declaración, pero realmente de fondo no vamos a encontrar grandes cambios. Quiero preguntarle ahora sobre un tema y es que los colombianos ahorita están utilizando muchísimos bolsillos y plataformas digitales para el pago de productos o para el uso diario. Estos pagos o estas consignaciones, o mejor dicho, este uso de las billeteras digitales se ve reflejado en las declaraciones que nosotros tenemos que hacer, teniendo en cuenta que también se trata de una transacción, de una consignación, o cómo aplica esto, digamos, esto teniendo en cuenta un poco el panorama sobre nuevos modelos de pago que se están implementando y digamos esto cómo afecta al contribuyente colombiano. Bueno, digamos que son diversas las etapas o las facetas que incluirían estos movimientos en billeteras digitales. Entonces empecemos por mencionar que las consignaciones que se reciben en la billetera de cada contribuyente, como tal, no deben ser reportadas en la declaración de renta. Realmente, ese monto de las consignaciones recibidas a lo largo del año 2024, en este caso, lo que pueden determinar eventualmente es la obligación de presentar una declaración de renta. ¿Por qué? Porque para establecer esta obligación deben revisarse diversas condiciones o diversos requisitos, el nivel de ingresos, el nivel de patrimonio, y entre esos requisitos está el nivel de consignaciones que el contribuyente recibió, digamos, en productos bancarios a su nombre. Entonces, cuando el contribuyente recibió, ejemplo, en esa billetera, sumado al resto de productos financieros que tenga, una cifra superior a los 66 millones de pesos aproximados a lo largo del año, va a tener que presentar una declaración. Entonces, en conclusión, esas consignaciones pueden detonar la obligación de presentar una declaración de renta. Ahora bien, en esa declaración de renta, ¿qué habrá de informarse en relación con estos productos? Primero, el saldo de la cuenta a 31 de diciembre del 2024 en este caso. Estos saldos deben informarse en la sección del patrimonio del formulario de declaración de renta y en principio son cifras meramente informativas. Segundo aspecto a informar en relación con estas billeteras, ya digamos que son los ingresos que tenga la persona a lo largo del año. Entonces, independientemente de que los ingresos de la persona pasen o no por una billetera, pues deben reportarse en la declaración y serán la base de determinación del impuesto. Dentro de estos ingresos también deberán considerarse los eventuales rendimientos financieros o los intereses que genere la billetera, porque estos también tienen la calidad de ingreso sujeto a impuestos, con algunos beneficios o alivios aplicables a estos intereses, pero definitivamente hacen parte de los ingresos sometidos al impuesto. Ángela, quiero preguntarle, porque lo acaba de mencionar,
a qué año corresponde, digamos, la declaración que voy a hacer este año. Porque entiendo que se utiliza con base al año gravable, pero explíquenos más o menos qué es el año gravable y a qué está sujeto a declarar la persona, sobre qué periodo de tiempo. Las declaraciones que empiezan a presentarse en las próximas semanas del año 2025 hacen relación o informan lo ocurrido durante el año 2024. Ustedes podrán típicamente escuchar el término año gravable, que es, digamos, el año respecto del cual se presenta la declaración, que en el caso de Colombia ese año gravable corresponde al mismo año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Entonces, meses después, ya cerrado el año, seguramente ya contando con los certificados asociados, con la información requerida en relación con el mismo, se entra a preparar y presentar la declaración de renta. Justamente, Ángela, me da pie para preguntarle sobre qué requisitos o cuáles son esos pasos que hay que seguir para hacer una declaración de renta, o cuáles serían para usted las recomendaciones que le envía a los contribuyentes para hacer una declaración de renta bien hecha y que no se exceda de ese tiempo límite del que hablamos al principio del podcast. Bueno, un primer paso debería ser definitivamente la anticipación, aunque los plazos inicien en agosto y se extiendan hasta octubre, pues realmente son diversos las etapas que hay que agotar, y definitivamente un primer tema es empezar prontamente. Uno de esos trámites que debe surtirse o que debe revisarse con bastante antelación es que el NIT, el número de identificación tributaria de la persona, bueno, haya sido expedido primero, y segundo, que se encuentre actualizado. Cuando uno se inscribe en el registro tributario, debe reportar cierta información del domicilio, del teléfono, de las actividades económicas que realiza, de las responsabilidades tributarias que debe cumplir. Entonces, ese registro debe estar perfectamente actualizado, y en el evento de que no, pues debe actualizarse prontamente, para evitar, digamos, congestiones en las plataformas y en los trámites asociados, que es un tema que suele ocurrir en la víspera de inicio de los vencimientos. Un segundo aspecto a considerar sería reunir toda la documentación que requiere la persona para soportar y tener exactitud en las cifras a reportar. Entonces, típicamente o mayoritariamente, ¿qué documentación debe reunirse? Bueno, en primera instancia, toda la asociada a los bienes, al patrimonio que se tenía al cierre del año. Esto hace relación a los productos financieros, a las inversiones, inmuebles, vehículos, en general cualquier activo, así como cualquier pasivo que se tuviera al cierre del año. Y luego ya viene la documentación relacionada a todo lo que afecta el impuesto como tal, los ingresos percibidos a lo largo del año. Acá el contribuyente, a partir de marzo, ya debería estar solicitando y recopilando los certificados que emiten las diversas entidades, los bancos, los empleadores, las entidades oficiales, en relación con los ingresos que le pagaron a ese contribuyente, o con las eventuales transacciones adicionales que se hayan generado durante el año. Como un aspecto adicional, mencionaría pues la importancia de asesorarse de una persona bien conocedora del tema, o de revisar que se esté haciendo aplicación de la norma actualizada, que se estén utilizando los alivios tributarios o los beneficios que la misma ley posibilita
para disminuir el impuesto de renta. Y por último, pues como ya lo mencionábamos al inicio de la conversación, procurar que la presentación de la declaración pues se haga con una buena antelación y no dejarlo para el último día límite. Ángela, ¿y qué pasa si el contribuyente entrega información que no es verdad, miente en su declaración? ¿Esta información es transable y se puede llegar a exponer a alguna sanción en caso de demostrarse que la información que se entregó ante la autoridad tributaria no es verdad, no es real? Sí, de manera muy inmediata al momento en que la autoridad tributaria recibe esas declaraciones, efectúa una serie de cruces con base en la información que distintos terceros han dado respecto del contribuyente. Es decir, esta persona que entra a presentar su declaración se identifica con un número tributario determinado y resulta que las entidades financieras, empleadores y en general cualquier tercero que haya hecho operaciones con esa persona ya meses atrás ha reportado a la autoridad tributaria dichas transacciones. Así que hay un primer cruce casi que automático de la información de estos terceros versus la información que está reportando el contribuyente en su declaración, y la verdad es que las diferencias son muy efectivamente detectadas, así que seguramente cualquier diferencia podría iniciar un proceso, digamos, de comunicaciones por parte de la autoridad tributaria, invitando a aclarar la diferencia o a corregir la declaración, si fuese el caso. Cualquier corrección o este tipo de correcciones, en efecto, generan la imposición de una sanción que consiste en pagar, digamos, el mayor impuesto que la corrección generase, pero además a pagar un 10% a título de sanción como resultado del mayor impuesto que genere la misma. Hay algunas, digamos, reglas diferentes, pero en términos generales, esta sería la sanción aplicable más los intereses moratorios que se generen desde el momento en que tenía el plazo para presentar la declaración versus el momento en el que finalmente se efectúa el pago. Ángela, y finalmente, para ir cerrando este podcast, quiero preguntarle sobre las sanciones por pasarse del tiempo establecido. ¿A qué se expone un contribuyente que no lo hizo en el tiempo que estableció el calendario tributario y lo hace extemporáneamente? Bueno, aquí la sanción se denomina sanción por extemporaneidad y se causa por cualquier tardanza en relación con este plazo que se tiene para presentar la declaración. Digamos que hablando de un día X, el plazo para presentar esa declaración es pues las 11:59 de la noche de dicho día, y ya cualquier declaración que se haga con posterioridad va a estar inmersa en una tardanza y en una sanción por dicha tardanza. Esa sanción se liquida por mes o por fracción de mes, es decir, si me tardé solo un día en presentar la declaración, igual me es aplicable, digamos que la sanción equivalente a un mes completo, y equivale al 5% del impuesto que generase esa declaración. Hay otros factores, digamos, que se mirarían en el momento de la determinación, pero la regla general es que equivale al 5% del impuesto, junto con los intereses moratorios que se liquidan por cada día de retraso en el pago de la declaración. Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros de este espacio y por haber resuelto estas dudas acerca de la declaración de renta para las personas naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la invitación y siempre dispuestos a aclarar las inquietudes de los contribuyentes. Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias.
Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Haz que todas tus carnitas asadas se vuelvan un éxito con The Home Depot. Encuentra asadores innovadores como el asador de pellets Traeger Pro Series 22 en compra especial por solo $389 para sorprender a tus invitados con todo tipo de platillos. Desde la clásica carne asada que nunca falla, hasta costillas ahumadas o incluso un panque horneado. Este asador lo puede todo. Disfruta tu verano con entregas gratis y rápidas en asadores seleccionados en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad.